El grupo está conformado por 9 integrantes. El tema a exponer es monitoreo industrial. ¿Qué es el monitoreo industrial? Es la optimización de procesos en fábricas y plantas industriales, utilizando dispositivos inteligentes, tecnologías y herramientas que permiten la recopilación de datos de información para el aumento de eficiencia y productividad. Son prácticas que han llegado a evolucionar sustancialmente gracias a la transformación digital. Su función principal es proporcionar indicadores de rendimiento que permita a los gerentes y dueños de, de las empresas ajustar estrategias y cambiar perspectivas de acuerdo a la realización productiva y operativa de la misma. La implementación de un sistema de procesos innovador ofrece múltiples beneficios a una industria, por ejemplo, permitiendo mayor eficiencia en la fabricación, seguridad en el entorno de trabajo y reducción del impacto ambiental. El monitoreo industrial debe ser agnóstica. Muchas veces una buena experiencia con una marca o proveedores en el servicio de monitorización industrial puede hacer que actuemos ciegamente, haciendo que se adquieran maquinarias o servicios que no se ajusten a la necesidad. Por ello, antes de ejecutar cambios para optimizar la recolección de datos en la planta, es recomendado realizar un estudio particular del dispositivo, producto o servicio a adquirir, que sean ajustados a la necesidad de la gerencia y la fuerza laboral. Garantizar la recepción de notificaciones de eventos. A menos que se designe a un colaborador que esté en todo momento atento a los eventos que surjan dentro de la planta, la monitorización industrial necesita proporcionar alertas en tiempo real de fallas o inconvenientes para que sea realmente productiva y eficiente. Muchas de las herramientas digitales que ofrece este servicio permiten recibir de manera remota notificaciones cuando algo dentro de lo estipulado se sale de orden. Recopilar datos de todas las estaciones de la línea de producción. Cada etapa y estación de la industria desempeña un rol de gran importancia. Por ello, para tener una optimización en la industria, es recomendable recopilar datos de las diversas estaciones y transmitirlas al personal para una mejor toma de decisiones. Establecer tableros de métricas. Una de las grandes ventajas que el Internet de las Cosas industrial permite obtener es visualizar las métricas más importantes para la compañía en tiempo real. El Internet de las Cosas consiste en maquinarias conectadas a Internet y en avanzadas plataformas de análisis que procesan los datos que se producen. También se podría decir que es el uso de dispositivos conectados en las fábricas, las empresas de energía y otras industrias. Es sumamente importante para lograr un mayor nivel de automatización y autosupervisión en las máquinas industriales, lo cual permite mejorar la eficiencia. Beneficios de un correcto monitoreo industrial. Como número uno sería sistemas de control para entender la realidad en la que se trabaja. También es obtener informes en tiempo real para responder efectivamente ante los clientes. También es prevenir errores o fallos que ocasionen pérdidas para la organización. De igual forma, se puede visualizar a distancia los recursos de la empresa con el fin de mantener una gestión eficiente. Gracias a esto, un gerente tendrá la completa seguridad de que no pasará nada por alto y que su compañía podrá desempeñar sus funciones eficientemente y sin interrupciones fortuitas. Gracias. El ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, el ruido es un sonido molesto generado por la actividad humana. Esto provoca efectos en la salud, también en el bienestar de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que el ruido es un sonido desagradable y molesto que es potencialmente nocivo para la audición. ¿Cómo se mide el ruido? Bueno, el ruido se mide con un sonómetro. ¿Qué es el sonómetro? Bueno, el sonómetro es un instrumento que permite medir la contaminación acústica. Mide de acuerdo a su intensidad, midiendo sus decibeles. Bueno,
El nivel de ruido medido a decibelios para un trabajador no debe sobrepasar los 87 decibeles. Tipos de ruido. Bueno, existen 4 tipos de ruido. El primer ruido es el ruido continuo. Bueno, esto se produce de forma constante. Por ejemplo, una maquinaria que sigue funcionando sin interrupción. El segundo sería el ruido intermitente. Bueno, este es un nivel de ruido que aumenta y disminuye. Por ejemplo, es cuando pasa un tren, cuando los aviones vuelan sobre tu casa y causan un sonido irritante. Y el tercer sería el ruido impulsivo. Bueno, el ruido impulsivo se asocia directamente con las industrias de construcción, las demoliciones, causando ruidos molestosos. Y la cuarta sería el ruido de baja frecuencia. Bueno, esto forma parte del ruido del sonido diario, ya sea un zumbido de fondo de una central eléctrica. Este tipo de ruido es difícil de reducir en su origen. ¿Efectos causa el ruido en la salud? Bueno, son muchas, pero vamos a mencionar las más importantes. Bueno, la exposición prolongada a niveles altos de ruido puede generar estrés, la hipertensión, la taquicardia, la gastritis, la disminución de la capacidad de concentración, la sordera, el nerviosismo, el trastorno cardíaco y etcétera. Recomendaciones para cuidar el oído. Bueno, son muchas, pero las vamos a mencionar 3 puntos muy importantes que son muy importantes para la salud. La primera es ajustar el nivel adecuado del volumen de la televisión, de la radio y otros dispositivos eléctricos. El segundo sería respetar las horas de descanso, perdón. La iluminación. ¿Cómo afecta la iluminación a la seguridad en el trabajo? ¿Cuándo se considera que la iluminación en un puesto de trabajo es correcta? Pues la iluminación será correcta si se permite distinguir y apreciar las formas, los colores, los objetos en movimiento, los relieves, además de permitir ver fácilmente sin fatiga visual, es decir, en todo momento se debe asegurar un confort visual. Si esto no es así y la iluminación es mala o deficiente, estamos exponiendo a los trabajadores a una serie de riesgos, no cumpliendo las medidas preventivas de iluminación que deben primar en un puesto de trabajo. Una iluminación incorrecta no solo va a afectar a la visión del trabajo y a las tareas que realiza, puede también cometer fallos y producir accidentes. Y también va a causar la fatiga visual, que a su vez causa otros problemas como dolores de cabeza, cansancio, irritabilidad, etc. Asegurar una correcta iluminación en las distintas áreas de trabajo y zonas de tránsito, pasillos, escaleras, etc. Es por tanto un aspecto importante a tener en cuenta cuando se planifica el sistema de iluminación de una empresa. Para ello, vamos a identificar los factores de riesgo y determinar qué medidas preventivas se deben tomar. Factores de riesgo y medidas preventivas para una correcta iluminación. Los factores de riesgo de un sistema de iluminación se identifican gracias a una evaluación de riesgo en la que se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas. El nivel de iluminación adaptado a la actividad que se desarrolla y a la zona de trabajo. Se debe valorar el tamaño de los detalles que hay que ver, la distancia entre la vista y el objeto, el contraste, el fondo sobre el que se destaca y la edad del trabajador. Niveles mínimos de iluminación que establece la legislación sobre lugares de trabajo, uso de pantallas de bombillas, fluorescentes o lámparas de bajo consumo para evitar deslumbramientos. También la orientación correcta de la luz, evitando los reflejos sobre el material. Se debe proporcionar iluminación localizada en los puestos de trabajo que requieran. La luz deberá estar ubicada por detrás del hombro izquierdo o derecho en caso de que el trabajador sea zurdo. Reparar los puntos de luz que presenten desperfectos o bajo rendimiento.
valorar la percepción del color y sus efectos psíquicos emocionales. Los tonos cálidos y oscuros provocan seriedad, pero en las paredes y suelos generan sensación de seguridad. El color blanco puede evitar convertir las superficies en deslumbrantes cuando la iluminación es muy intensa. Los puntos de luz deben estar situados entre las superficies de trabajo y no encima de ellas, para evitar los reflejos y deslumbramientos. Con los factores de riesgos identificados se deberá adoptar las medidas preventivas que correspondan a fin de minimizar los efectos negativos de una incorrecta iluminación. Toda esta información permitirá diseñar un sistema de iluminación adaptado que puede incluir soluciones específicas para cada espacio de trabajo, como pueden ser los sensores de movimiento y detectores de presencia, para garantizar el nivel de iluminación correcto en cada momento. Bien, ahora hablaremos de los sensores de movimiento y los detectores de presencia. Se tiende a pensar que un sensor de movimiento y un detector de presencia son en realidad lo mismo, ya que ambos tienen el objetivo de mejorar la eficiencia energética, el ahorro en consumo de energía y la seguridad en el trabajo. Pero existen diferencias entre ambos. Para empezar, un sensor de movimiento detecta el calor que desprenden las personas y los objetos a través de infrarrojos. Se activan y desactivan en función de la imagen térmica obtenida y presentan menor sensibilidad que los detectores de presencia. Estos últimos presentan una mayor sensibilidad al movimiento y captan el calor o la luz de forma continua. Los sensores de movimiento suelen instalarse en zonas de paso como los pasillos o las escaleras, mientras que los detectores de presencia se utilizan en zonas de interior o áreas en las que los trabajadores pasan tiempos largos de trabajo. De esta forma, conectados al sistema de iluminación LED inteligente, garantizan el nivel de iluminación adecuada en cada espacio y de forma inmediata. Estos dispositivos también pueden servir como sistemas de aviso cuando se detecta presencia en zonas peligrosas, donde no deben acceder personas ajenas al lugar de trabajo. Esto es con el fin de evitar accidentes o para indicar que se están realizando trabajos en esta área. Según sean los espacios y la finalidad con la que se requiere instalar los sensores, se requerirá de diferentes modelos adaptados e integrables con el sistema de iluminación. Hay sensores como los DLA, que ofrecen una amplia gama para dar solución adecuada a cada caso y permitir la integración con sistemas de iluminación de terceros. Si se opta instalar luminarias LED, como la Digital Lumens, estas ya llevan incorporadas los sensores, lo que conlleva una ventaja en sí. Por último, hablaremos sobre la combinación perfecta, que sería la iluminación LED, los sensores y los dispositivos inteligentes. Pues la combinación de luminarias LED, los sensores y sistemas de transmisión de datos en un sistema de iluminación LED inteligente permite ofrecer la seguridad en el trabajo que se requiere, aportando ventajas adicionales como el ahorro y la eficiencia energética. Los datos obtenidos por los distintos tipos de sensores permiten el control inteligente de la luz. Esta se podrá ajustar a las tareas que se realizan, encender o apagar según presencia o ausencia, detectar y regular en base a la luz natural, atenuar de forma progresiva, entre otras funciones que contribuyen a mejorar la productividad y mantener unos niveles de luz seguros y a su vez confortables. La monitorización de la instalación y de los procesos a través de los sensores inteligentes y los dispositivos permite detectar las necesidades de mantenimiento preventivo, reducir el riesgo de roturas y posibles accidentes y garantizar una calidad óptima del ambiente de trabajo. El control de todo este sistema inteligente se realiza a través de una plataforma IoT industrial que permite interconectar los diferentes dispositivos y gestionar toda la información. Calidad de aire ocupacional. El aire tiene vital importancia para nuestra calidad de vida y también representa un factor clave al momento de hablar de riesgos laborales. Como pasamos la mayor parte del tiempo en nuestros lugares de trabajo, estos mismos tienen que tener condiciones óptimas para poder desempeñar un buen trabajo
Las personas pasan aproximadamente el 90% de su tiempo en interiores, por lo que la calidad de aire tiene que estar determinada por estos mismos, o sea, por los edificios. En los últimos tiempos se ha podido evidenciar que la calidad de aire ha tomado gran importancia. Si se tiene un nivel bajo de calidad de aire, daría como consecuencias problemas de productividad, bajas laborales y un ambiente de trabajo negativo. La Organización Mundial de la Salud menciona que casi toda la población mundial respira un aire que supera los límites de calidad recomendados y pone en peligro su salud. Los contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles fósiles. Estos son el carbón, petróleo y el gas natural. Son responsables de una buena parte de las emisiones de dióxido de carbono. El dióxido de nitrógeno se asocia a las enfermedades respiratorias, sobre todo el asma, lo que provoca síntomas respiratorios como la tos, sibilancias o dificultad para respirar. Causas de la contaminación del aire interior. A la hora de evaluar la calidad del aire de nuestro espacio de trabajo hay que tener en cuenta 3 factores clave. El primero, la ventilación. La renovación del aire constantemente a lo largo del día es básica para mantener la calidad del aire. Este puede verse afectado si el suministro de aire nuevo no es suficiente. También la mala filtración o la incorrecta distribución de aire pueden provocar una ventilación negativa. El aire contaminado y viciado es el escenario perfecto para las bacterias y virus. Segundo factor, la contaminación exterior e interior. En el interior del espacio de trabajo hay elementos que favorecen la contaminación del aire, desde los propios trabajadores hasta la utilización incorrecta de materiales o los gases de combustión que se utilicen dentro. Desde fuera, los contaminantes tienen forma de gases y partículas. Para esto, evitarlo es conveniente que tenga siempre el sistema de filtración del aire a punto. Tercer factor, los materiales de trabajo. Dependiendo de la actividad que se realiza en el espacio laboral, los materiales son esenciales. Si se trabaja con químicos, materiales de construcción, desechos u otros, la contaminación es constante, por lo que los niveles de exigencia en cuanto a la renovación de aire deben ser más altos. Niveles de calidad del aire interior o parámetros. Niveles de formaldehído. Estos compuestos se tratan de forma específica por su amplio uso por parte de la industria. Puede ser el compuesto químico orgánico con mayor producción mundial, es altamente inflamable y muy volátil. Niveles de material particulado. Se denomina material particulado a la mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión en el aire. Niveles de dióxido de carbono. Es un gas incoloro e inodoro que forma parte de la naturaleza y no es realmente tóxico, pero produce el desplazamiento del oxígeno y también puede producir asfixia. Niveles de dióxido de nitrógeno. Es un compuesto químico gaseoso, tóxico e irritante. Se produce en los incendios forestales o erupciones volcánicas. Niveles de dióxido de azufre. Es un gas incoloro irritante con un olor penetrante. La principal fuente de emisión de dióxido de azufre es la combustión de productos petrolíferos y la quema de carbón en centrales eléctricas y calefacciones centrales. Con el pasar del tiempo y los avances tecnológicos, se dispone hoy en día de dispositivos que permiten medir y controlar la calidad del aire interior a través de distintos tipos de sensores, sondas de calidad del aire y controles inteligentes. Sensores para evaluar la calidad del aire interior. Entre los sensores más habituales son los sensores de dióxido de carbono, que son utilizados para la medición de gas de dióxido de carbono en partes por millón. También los más habituales son los sensores de dióxido de carbono por infrarrojos, que basan su funcionamiento en el principio de absorción de energía de los compuestos a una determinada longitud de onda. Los sensores de compuestos orgánicos volátiles son sustancias químicas que contienen carbono, se hallan en la mayoría de elementos vivos y se convierten fácilmente en vapores o gases. Este tipo de sensores traducen la lectura realizada a equivalentes en partes por millón para, de esta forma, seguir una referencia similar a los sensores de dióxido de carbono.
Los sensores de PM2.5 evalúan las partículas finas en suspensión. Este tipo de partículas, que pueden tener origen muy diverso, pueden causar problemas respiratorios e incluso enfermedades cardiovasculares. Los sensores de humedad, también denominados termómetros, miden la temperatura y la humedad relativa en un ambiente determinado. Su uso está muy extendido dada la incidencia de la humedad en la calidad del aire interior. Todos estos dispositivos o sensores son utilizados de forma individual o conjuntamente. Estos permitirán optimizar la ventilación con el fin de garantizar un ambiente interior más limpio y saludable. El índice de la calidad del aire. El valor del índice de la calidad del aire se mide en una escala que va de 0 a 500 y establece 6 categorías de peligrosidad. En cuanto mayor sea el índice, peor será la calidad del aire. A nivel cualitativo, el rango del valor del índice se mide en 6 tramos. El color verde, que va de 0 a 50, indica que el nivel es bueno. El color amarillo, que va de 51 a 100, indica que la calidad del aire es moderado. El color naranja, que va de 101 a 150, indica que es dañina a la salud para los grupos sensibles. El color rojo, que va de 151 a 200, indica que es dañino para la salud. El color morado, que va de 201 a 300, indica que este es muy dañino para la salud. Y el color marrón, que va o es superior a 300, significa que está en un nivel muy peligroso. ¿Cómo afecta la calidad del aire a la salud de los trabajadores? Afecta presentando síntomas como dolor de cabeza, fatiga, náuseas, irritación de los ojos, irritación de las vías respiratorias, picor y resequedad en la piel, manifestación de rinitis, gripe y asma, malestar térmico. Todo esto afecta de manera negativa en el trabajo, ya que no deja que el trabajador se desenvuelva de una buena manera en su labor diaria. ¿Cómo mejorar la calidad del aire en oficinas? Se puede mejorar la calidad del aire en las oficinas con una buena ventilación, mejorando la calidad del aire, la salud térmica, tener una humedad adecuada, limpieza e higiene constante, protección y seguridad todo el tiempo, la calidad del agua, control del ruido, iluminación y vistas, para que así los trabajadores tengan un mejor ambiente de trabajo y estos puedan desenvolverse de una mejor manera y mejorar la calidad en cuanto a lo que se refiere el aire en la oficina. Resistividad de puesta a tierra. Para entender más sobre este tema es necesario mencionar algunos conceptos, como lo que es la medición de tierra. Consiste de que en cualquier instalación doméstica o industrial, la conexión de toma de tierra es una de las reglas básicas más importantes que garantiza la seguridad de la red eléctrica. La ausencia de una toma de tierra supone serios riesgos para la vida de las personas y pone en peligro las instalaciones eléctricas y los bienes. ¿Qué es una puesta a tierra? Consiste en realizar una conexión eléctrica entre un punto dado de la red de una instalación o de un material y una toma de tierra. Esa toma de tierra es una parte conductora que se puede incorporar en el suelo o dentro de un medio conductor en contacto eléctrico con la tierra. Ejemplo, en caso de defecto de aislamiento en la carga, la corriente de defecto se elimina por la tierra a través del conductor de protección. Según su valor, la corriente de defecto ocasiona un corte automático en la instalación al poner en funcionamiento el interruptor diferencial. ¿De qué está conformada una puesta a tierra? La toma a tierra. En función de los países, del tipo de construcción o de las exigencias normativas que existen en distintos métodos para realizar una toma a tierra, generalmente los tipos de construcción son los siguientes: un bucle en el fondo de la excavación, fleje o cable enterrado en el hormigón de limpieza, placas, picas o tubos, cintas o cables. Sea cual sea el tipo de toma de tierra elegido, su papel radica en estar en estrecho contacto con la tierra, para de esta manera proporcionar una conexión con el terreno y
que circula en las corrientes de defecto. La realización de una correcta toma de tierra depende entonces de tres elementos esenciales, que son la naturaleza de la toma de tierra, el conductor de la tierra, la naturaleza y resistividad del terreno. 2. Los demás elementos. A partir de la toma de tierra se realiza todo el sistema de puesta a tierra del edificio. Este sistema suele constar de los siguientes elementos: el conductor de la tierra, el terminal, el principal de tierra, el puente de comprobación, el conductor de protección, la conexión equipo potencial principal, la conexión equipo potencial local. El método de Wenner. El método de Wenner es un arreglo tetraelectrónico que se usa para medir resistividad del suelo por medio de la ubicación de eh, electrodos espaciados en línea recta, con una distancia entre cada par de electrodos enterrados a una profundidad tal que satisfaga la relación mayor a 20 B, donde B es la profundidad entre los dos electrodos y exteriores. Se inyecta una corriente medida mediante un generador. Entre los dos electrodos centrales se mide el potencial B gracias a un voltímetro o ohmiómetro. El método de Schlumberger es una modificación del método de Wenner, ya que también emplea 4 electrodos, pero en este caso la separación entre los electrodos centrales o de potencial se manifiesta constante y las mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos exteriores. La única diferencia se sitúa a nivel del posicionamiento de los electrodos. La distancia entre las dos picas exteriores es de 2D y la distancia entre las dos picas interiores es de A, y el valor de la resistencia es de R. Se puede obtener mediante la siguiente fórmula. Este método permite ahorrar bastante tiempo, especialmente si se quiere realizar varias medidas de resistividad y por consiguiente crear un perfil de terreno. Las medidas de resistencia de una toma de tierra existente. Permite prever el valor de resistencia de tierra y ajustar la construcción según el valor de tierra deseado. En el caso de tomas de tierra existentes, la operación consiste en comprobar que las medidas acatan correctamente las normas de seguridad en términos de construcción y valor de resistencia. Las medidas de tierra en instalaciones que disponen de una única toma de tierra. Esto hace referencia a la medida en todas las normas del control de una instalación eléctrica que permite realizar una medida precisa y según la resistencia de tierra. El principio de medida consiste en hacer circular con un generador apropiado una corriente alterna, constante a través de la toma auxiliar llamada toma de inyección de corriente, realizándose en el término por la toma de tierra. La medida de tierra de 3 polos, llamada también del 62%, este método requiere el uso de 2 electrodos auxiliares para medir la inyección de corriente y la referencia de potencial. La posición de 2 electrodos auxiliares con respecto a la toma de tierra a medir es determinante para realizar una medida correcta. La forma auxiliar de referencia de potencial no tiene que estar clavada a la zona de influencia de las tierras creadas por la circulación de la corriente.
El método de medida en triángulo, dos picas. Este método requiere el uso de dos electrodos auxiliares. Este método se utiliza cuando el método descrito anteriormente no puede aplicarse. Consiste en clavar las picas S y H al igual que la toma de tierra E, formando las picas S y H en triángulo equilátero. Eh, como segundo punto tenemos efectuar una primera medida colocando S por un lado, luego una segunda medida colocando S por el otro lado. Si los valores obtenidos son muy diferentes, la pica S se encuentra en una zona de influencia. Se puede, por lo tanto, aumentar las distancias y volver a realizar las medidas. La medida de tierra por método de cuatro polos. La medida de tierra de cuatro polos se basa en el mismo principio que la medida de tres polos, pero con una confección adicional entre la tierra a medir E y el instrumento de medida. Así, este método permite obtener una mejor resolución y librarse de la resistencia de los cables de medida. Esta función es ideal para las medidas de resistencia de tierra muy débiles y por consiguiente conviene especialmente para los transportistas y distribuidores de energía que necesitan medir la resistencia de pocos de la resistencia de tierra de pocos ohmios. El método variante del 62%. Únicamente en el esquema TT o IT. Este método no requiere que se desconecte el puente de comprobación, solo necesita el uso de una sola pica auxiliar. Las diferencias con este método del 62% son las siguientes. La alimentación de la medida se hace a partir de la red y ya no a partir de pilas o baterías. Como siguiente tenemos una única pica auxiliar, es necesaria, lo que hace que la preparación de la medida sea más rápida. Y por último, no hace falta desconectar el puente de comprobación del edificio. Esto nos permite ahorrar tiempo al realizar las medidas. Medida de bucle fase P. La medida de resistencia de tierra en una ciudad resulta a menudo difícil con los métodos que se utilizan, ya que no se puede clavar picas con falta de espacio o a causa de suelo de hormigón. De hecho, las normas de verificación de instalaciones eléctricas autorizan aplicar el método de impedancia de bucle, así la medida de tierra con picas no puede realizarse. Medida de tierra en redes que poseen múltiples puestas de tierra en paralelo. Los establecimientos equipados con materiales eléctricos sensibles a una red de conductores de tierra conectados a tierras múltiples permite obtener una plena distribución sin defecto de equipo de potencialidad. Para este tipo de red se puede optimizar la seguridad y rapidez de los controles gracias a las medidas de tierra selectivas. Medida de tierra de cuatro polos selectiva. Durante el uso del método de medida clásico de 3 o 4 polos en un sistema de puesta de tierra en paralelo, la corriente de medida inyecta en el sistema entre diferentes tierras. No se puede, por lo tanto, conocer la cantidad de corriente total que circula por la puesta en tierra.
donde la resistencia global de tierra equivalente o la puesta en paralelo de la resistencia de cada puesta en tierra, pero para lograr eliminar la influencia de las tomas de tierra paralelas. Existe una medida de tierra de cuatro polos selectiva variante de la medida de cuatro polos. Mm, Medida de bucle de tierra con dos pinzas y medios de pinzas de tierra. La medida sin desconectar el puente de comprobación y sin pica de tierra. Esta medida realmente ha revolucionado las mediciones de tierra tradicionales como la medida de cuatro polos selectivo. Estos dos métodos de ejecución muy sencillos no requieren la desconexión de las tomas de tierra paralelas, pero aportan también un ahorro de tiempo adicional, ya que no se tiene que buscar los lugares más indicados para posicionar las picas auxiliares. Medida con pinza de tierra. Mm, la pinza de tierra tiene la ventaja de poder utilizarse de modo sencillo y rápido, ya que solo abrazan del cable conectado a la tierra se conoce el valor de la tierra, así como el valor de las corrientes que circulan por él. Una pinza de tierra consta de dos devanados, un devanado generador y un devanado receptor. El devanado generador de la tierra induce una tensión alternativa a nivel constante eh, en entorno del conductor abrazado. El devanado receptor mide esta corriente. Si se aplica la tensión en cualquier punto de la puesta en tierra, una contiene circula del bucle según la siguiente ecuación, mm, que es R bucle igual a sobre T. Medida de bucle de tierra con dos pinzas. Este método se basa en el mismo principio que el de eh, la pinza de tierra. En efecto, el método consiste en colocar dos pinzas alrededor del conductor de tierra probado y de conectar ambas al instrumento. El interés de disponer de una pinza por función radica en realizar medidas de conductores donde la pinza de tierra no es a veces apropiada a causa de su diámetro para abrazar o de espesar. Los medidores son CA 6451 y CA 6472, que incorporan la función de dos pinzas. Pueden utilizarse con pinzas de tipo C o MN, que permiten cubrir un gran número de secciones de conductores y aplicaciones. Las medidas de bucle de la tierra conllevan varias trampas y se deben verificar varios puntos. Y estos son el número de tomas de tierra en paralelo, la identificación del circuito medio y la frecuencia de la medida e independencia. La medida de acoplamiento. En Francia utiliza mucho la medida de acoplamiento para controlar el acoplamiento entre redes de medida y baja tensión. Consiste en estimar la influencia recíproca de dos puestas en tierra que normalmente no tienen ninguna conexión física entre ellas. Un fuerte acoplamiento entre dos tierras puede generar conciencias nefastas para la seguridad de las personas o el material. El flujo de una corriente de defecto por la masa M de la red de medida de tensión puede generar una elevación del potencial de terreno y por lo tanto de la tierra del neutro de la red de baja tensión.
Asimismo, puede poner en peligro la vida de las personas a los materiales que utilizan la red BT. Medida de tierra de apoyo conectados por cables de protección o cables de guarda. Las líneas de alta tensión están a menudo dotadas de un cable de protección que permite que fluyan las corrientes originadas por el rayo hacia la Tierra a través de apoyos. Al estar, la, al estar las torres conectadas entre ellas por este conductor, mm, puedes todas las resistencias de tierras, los apoyos están en paralelo y la problemática es identificar a lo mencionado más arriba para las redes de tierra, múltiples en paralelo. En efecto, el uso de los métodos tradicionales solo permite medir la tierra global de la línea de una alta tensión, es decir, que puesta en paralelo de todas las tierras. Cuando el número de torres es importante, este valor global medido puede ser muy débil, mientras que la puesta de tierra de una de ellas es demasiado alta. Eh, no se puede, por lo tanto, realizar la medida de la resistencia a un apoyo con métodos tradicionales. Mm, Al menos que se aísle la tierra a medir desconectando el cable de protección, lo que resulta peligroso y pesado. El método de medida, el CA 6474, permite realizar las medidas de tierra de torres según los dos métodos indicados. Eh, A continuación los mencionaremos. Como primer punto, el método activo, es decir, con inyección de una corriente de medida por el CA 6472. Eh, Como segundo, el método pasivo, utilizando las corrientes reducidas que circulan por la línea alta de tensión. El uso del método de pasivo permite comprobar una coherencia de medida obtenida con el método activo y garantiza la obtención de resultados de medida sean cual sean las condiciones. Eh, un terreno de gran resistividad puede impedir la currícula de una corriente de medida bastante importante y por consiguiente la aplicación del método activo. Como otras medidas, tenemos el CA 6472 y el CA 6474. Es una auténtica herramienta de diagnóstico de la línea de alta tensión en efecto, además de la medida exacta y selectiva de las impedancias de tierra del apoyo considerando. El CA 6472 más CA 6474 también permite obtener la medida de la impedancia de la totabilidad de la línea en función de la frecuencia, la calidad de conexión del cable de protección y resistencia de tierra de cada pie de la torre considerada. La resistencia de las picas auxiliares HIS. Un valor de resistencia de picas alto influye sobre la precisión de la medida. Si las picas auxiliares S y H tienen una resistencia muy alta, debido a un terreno muy resistivo, la corriente de medida se vuelve extraordinariamente débil y puede en ciertos casos no ser suficiente para realizar la medida de tierra. Los medidores de tierra Chauvin-Arnoux de la gama de CA647X permiten medir el valor de las picas auxiliares y por lo tanto saber la que tiene un valor determinado alto. Esa medida permite ahorrar tiempo valioso ya que se identifica la pica auxiliar defectuosa y evita ir y venir de una pica a otra.
se puede subsanar este problema de resistencia de pica demasiado alta, añadiendo picas de paralelo, clavando más profundidad las picas y humedeciendo el terreno. Además, todos los medidores de tierra no aceptan el mismo valor máximo de resistencia de picas auxiliares. Ahí la diferencia entre un medidor de tierra básico o uno más experto. Precauciones particulares para realizar una medida de tierra. Se aconseja, para evitar las zonas de influencia, tomar las distancias más grandes posibles entre las picas H y S y la tierra a medir. Se aconseja también, para evitar interferir electrónicamente, desarrollar toda la longitud de cable del enrollacables, colocar los cables en el suelo sin hacer bucles, tan lejos como sea posible unos de los otros, y procurar que no estén directa o paralelamente cerca de los conductos metálicos. Se aconseja también obtener una precisión de medida correcta, tener bajas resistencias de picas auxiliares y remediarlo añadiendo picas en paralelo, clavando a más profundidad las picas y o humedeciendo el terreno. Se aconseja, para asegurarse de la validez de la medida realizada, efectuar otra medida desplazando la pica S de la referencia OV. Continuamos dando paso a mi compañero. Contador de partículas del aire interior. La falta de ventilación en espacios cerrados está directamente relacionados con el nivel de dióxido de carbono. Por esto, los medidores de CO2 y la calidad de aire se están convirtiendo en los aparatos más imprescindibles, tanto en los hogares como en las escuelas y centros de trabajo. Los beneficios de respirar aire de calidad son tan amplios que abarcan desde una mayor calidad de vida, que se traduce en el alargamiento de la misma, hasta la productividad en el trabajo, además de mejorar el sueño, aportando calidad en el descanso, la reducción de bajas laborales y en general de un mayor confort. A todo esto vamos a hablar de lo que es un contador de partículas. Un contador de partículas es un instrumento diseñado para detectar y contar partículas y poder determinar el nivel de contaminación en el aire. El contador de partículas es ideal para protocolar de forma continua la temperatura y la humedad del aire, también para controlar el CO2 y las partículas PM, que son partículas muy pequeñas de 2.5 micrómetros, y la precisión atmosférica. Las partículas en el aire son de distinto tamaño y forma, como ser escamas, piel, pelos, esporas, polen o granos de tierras o pedazos metálicos. El contador de partículas es un instrumento de medición ideal para controlar la calidad del aire en nuestros puestos de trabajo. La importancia para las empresas industriales. Para las empresas del sector industrial es indispensable determinar el consumo de aire de sus instalaciones y optimizarlos en caso de ser necesarios. Es importante el recuento de las partículas en cada ubicación, como casas, oficinas, tienen diferentes niveles de contaminación y de concentración de partículas. Pero el caso de los hospitales, fábricas de alimentos, fábricas de bebidas o las salas esterilizadas tienen unos niveles excesivos de partículas, las cuales pueden producir afecciones de tipo médico menor, productividad o contaminación del producto, en muchos casos incluso todos los efectos juntos. Por eso el mantenimiento de unos niveles de calidad del aire no solo reduce los costos relacionados con el tiempo de inactividad, sino que también reduce o elimina los gastos asociados
las reparaciones a futuro. La supervisión de los valores de consumo de aire es fundamental para lograr una gestión medioambiental eficiente. Se suele medir las concentraciones del dióxido de carbono, de todos los gases del efecto invernadero de más larga duración es el dióxido de carbono, fruto de las actividades humanas. Tiene una presencia muy importante en la atmósfera y es el responsable de aproximadamente 2/3 de forzamiento radioactivo. La concentración del CO2 a escala mundial va creciendo. Desde el 2019 va aumentando con respecto al 2018 y más que decir al 2015. También se suele controlar o medir la concentración de la temperatura. Mantener una temperatura adecuada y estable en un lugar de trabajo supone un aumento de confort de los empleados, que unido a un correcto funcionamiento de los equipos se traduce a una mayor productividad. De hecho, hay numerosos estudios que afirman que los ambientes de temperaturas de 30 grados y menos de 15 reducen hasta un 10% la productividad del trabajador, por lo que lo ideal es mantenerla durante el verano entre los 21 y 24 grados. ¿Cómo se traduce la pérdida de productividad en el trabajador por exceso de calor? Pues lo más habitual es que se produzca una sudoración excesiva, dolores de cabeza, presión baja, cansancio, que lo llevan a una pérdida de concentración y reducción del ritmo de tareas a realizar. También se debe medir la concentración de la humedad. Trabajar expuestos hacia la humedad aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como alergias y asma. Un nivel de humedad del 70% o superior aumenta la posibilidad de contraer afecciones virales y bacterianas. Agrava las óseas y puede producir graves alergias o patologías dermatológicas, como la dermatitis atópica y las erupciones cutáneas. Las humedades pueden aparecer en cualquier zona del lugar del trabajo, causadas por factores como la mala o nula ventilación o un sistema de aislamiento deficiario, a la poca calidad de materiales de construcción. Para no llegar a situaciones donde la salud del trabajador se vea perjudicada, es importante que la mínima aparición de manchas en paredes o mal olor o sensación de frío se actúe inmediatamente. Mediciones en el ambiente. Las mediciones en el ambiente se realizan para tener conocimiento de las concentraciones presentes que son tomadas en diferentes periodos del tiempo. Esas concentraciones pueden variar según los métodos de medición. Existen dos métodos de medición. El primero es el instrumento de lectura directa, que consiste en hacer pasar el aire de una manera mecánica o manual por un sistema de sensores, en los cuales estos sensores nos arrojarán los valores de la concentración y además de los agentes presentes en el medio ambiente. Como segundo método está la toma de muestras de manera mecánica o manual, que consiste en absorber con un tipo de filtro una pequeña cantidad del agente, el cual debe ser remitido a un laboratorio donde se realizarán los análisis correspondientes para determinar las concentraciones de todos los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. Este tipo de mediciones deben ser realizados con instrumentos calibrados. Además, deben estar bajo supervisión de un profesional, donde éste va a comparar todos los datos obtenidos de las muestras con los límites establecidos. En caso de que se superen estos límites, el mismo profesional determinará las medidas correctivas y también de prevención más adecuadas para todos los trabajadores de esta área. ¿Cómo debemos vigilar la calidad del aire? Como hemos visto, vigilar la calidad del aire consiste en analizar su composición química para detectar la presencia de sustancias peligrosas, comprobar si su concentración excede los límites marcados para la protección de la salud humana y del medio ambiente. El contador de calidad del aire no solo desempeña un papel muy importante
en el bienestar humano, sino también en los procesos biológicos, químicos y físicos. Para medir la calidad del aire se utilizan medidores especiales de calidad, de los cuales estos sensores son adaptados a las respectivas condiciones ambientales. Con esto suelen medir las concentraciones de dióxido de carbono, temperatura, humedad, los compuestos volátiles y también el polvo fino. Como dato importante, decimos que el nivel de dióxido de carbono aumenta debido a la respiración de las personas presentes y por tanto es también un valor guía para el número de virus que deben producirse en el ambiente por la respiración. Tipos de contadores de partículas. El primero que pueden observar es el PCE PQC21. Este medidor detecta la contaminación en el punto de origen de las salas limpias, así como localizar las concentraciones de las partículas más altas que se generan en muchos entornos industriales. Es ideal para el control de las salas blancas, también para el sistema de filtración de las salas de operación y para las plantas de envasadoras de la industria farmacéutica. Como siguiente contador de partículas está el PM2.5. Este es un dispositivo que mide de forma continua la presencia de partículas que son de 2.5. Estas partículas son de tamaño 2.5 micrómetros. Y como ejemplos podríamos citar al polen, las esporas de las plantas, el polvo, la suciedad, la sal arrastrada por el viento, el humo de incendios forestales. Después tenemos el medidor de partículas de aire LoBeArt. Es un medidor de dióxido de carbono de alta sensibilidad, capaz de detectar la más mínima concentración de dióxido de carbono, apto para medir diferentes parámetros como detector fijo o continuo de compuestos volátiles totales hasta micrómetros de 2,5 y 10. Tipos de contadores de partículas. Como pueden observar, está el CO2 TACLI, que tiene la capacidad de medir de forma eficiente la cantidad de dióxido de carbono acumulado, es decir, mide el aire, la calidad del aire, la humedad, la temperatura. Este contador de partículas contiene un detector de calidad del aire multifuncional, como también cuenta con un diseño interfaz que es más conciso e intuitivo que otros contadores de partículas. El siguiente que pueden observar está el Netatmo. Se caracteriza por tener un diseño elegante, ofrece 4 sensores altamente precisos que funciona con una conexión a Wi-Fi. Además tiene una aplicación en donde se puede iniciar sesión por medio de 3 perfiles disponibles. Uno es para bebé, la segunda es para una persona con asma, la tercera es para una persona en general y puede ser utilizado en el interior de una casa. El siguiente es el TemTop M2000C Plus. Detecta en tiempo real y con una gran precisión la humedad, la temperatura, las partículas de PM2.5 a PM10, la concentración de dióxido de carbono. Con tan solo pulsar un botón, realiza la medición y muestra los datos en la pantalla. Los resultados que muestra son en diferentes colores y cuenta con un sistema de alarma sonora si esta arroja resultados negativos. El tiempo para autocalibrarse es de 5 minutos. Medidor de contaminantes químicos. ¿Qué es un medidor de contaminantes químicos? Es el método técnico para saber la cantidad de contaminación que hay. También son conocidas como estaciones de seguimiento de contaminación o estaciones remotas de medición de la calidad de aire. Estas estaciones miden la concentración de distintos agentes contaminantes en el aire. El problema de la contaminación produce sobre todo problemas de salud. El aire contaminado está compuesto eminentemente por gases y partículas sólidas que resultan ser tóxicas. Estas partículas y gases son generalmente emitidas por las
por las emisiones de los vehículos de combustión y por los compuestos químicos usados por las fábricas. Si hablamos entre el valor de contaminación, entre el 0 a 50 las condiciones de aire son buenas. Si se encuentra entre 51 a 100 son regulares. A partir del 101 para arriba, del 101 hasta 150, el nivel de contaminación es dañina para la salud de algunos grupos como ser niños, ancianos y entre otros. Desde los valores de 151 hasta 200, el aire es contaminante para cualquiera. A partir de 201, los niveles son muy dañinos. La medición se clasifica según la duración, según la localización y según el sistema. Según la duración está la medición puntual y la promedio. Según la localización está la personal y la ambiental. Según el sistema está el activo y el pasivo. La medición puntual se limita a la determinación de la concentración en un periodo bastante corto. El valor de la concentración que se obtiene de este modo puede asimilarse al valor instantáneo de la misma en el momento de la medición. Estas mediciones determinan picos de concentración en situaciones concretas, las presencias de agentes químicos en zonas donde se sospecha que puede haber una exposición. La medición promedia abarca un periodo de tiempo más largo que es adecuado para la determinación de concentración medidas a lo largo de la jornada laboral o parte de ella. Se puede realizar con un sistema de capacitación de contaminante o un soporte que se puede analizar. Mediciones personales y ambientales. Las mediciones personales permiten obtener valor de las concentraciones de los contaminantes en las zonas próximas a las vías respiratorias del trabajador o ya sea trabajador. Este tipo de mediciones precisa de la utilización de instrumentos de tamaño y peso reducido y funcionamientos autónomos, ya que acompañan a la persona durante la realización de su trabajo. Normalmente están situadas en la solapa del trabajador. Los resultados de estas mediciones dan una idea más exacta de la exposición real de las personas trabajadoras a los contaminantes, aunque la exposición de estas personas en particular también dependen de sus hábitos de trabajo para la comparación de las medidas personales. También las medidas ambientales permiten la determinación de la concentración de contaminantes en las zonas de trabajo concretas o también representativas de la composición del ambiente general en una zona de trabajo. Instrumentos de lectura directa. Estos instrumentos se caracterizan por indicar de forma inmediata los resultados. Su principal ventaja es precisamente la inmediatez de los que se obtienen los resultados. Sin embargo, suelen ser menos precisos que los métodos de toma de muestras según el tipo de contaminante. Están el análisis de gases y vapores, los monitores e instrumentos, está el sistema de medición de aerosoles, instrumentos ópticos y eléctricos. Medidores de gases y vapores. Están los instrumentos colorímetros. Se basan en el cambio de color que sufren un reactivo específico al reaccionar con un contaminante determinado. La concentración se indica por el cambio de color por comparación con una escala del propio dispositivo. Existen varios tipos que son los papeles reactivos, líquidos reactivos, están los tubos. Las ventajas de instrumentos colorímetros son la rapidez de las respuestas, no necesitan calibración, simples de usar y de bajo costo. Las desventajas son precisión variable, puede sufrir interferencias por otros contaminantes. Los monitores de gases y vapores. Contiene un sensor que
que genera una señal instantánea proporcional a la concentración del gas o vapor. Según la naturaleza física de la señal que se detectan para determinar cuantitativamente del contaminante se distinguen monitores. La presión de este tipo de equipos viene determinado por el fabricante y su utilización exige, por otra parte, calibraciones periódicas por medio de atmósfera o mezclas de gases de composición conocida, pues pueden medir concentraciones puntuales o bien tomar una medida durante un cierto periodo de tiempo. Ventajas de los monitores de gases y vapores. Rapidez de las respuestas, por lo que están particularmente indicados para conocer la presencia de un compuesto que puede ocasionar daños agudos. También está la capacidad para medir concentraciones puntuales, no precisa un análisis posterior, posibilidad de conectar el equipo a una alarma o cualquier otro tipo de indicador o controlador. Las desventajas. Necesitan calibración, normalmente son bastante complicadas, aunque vengan ya calibradas por el fabricante. Fundamentalmente esto sucede porque el elemento sensible puede envejecer dando otro tipo de respuestas o también puede ser cuando es nuevo. Después de determinadas mediciones, cuando la concentración medida ha sido muy elevada, puede haber sobresaturación. No es específica, ya que no son selectivos para el compuesto para el que están pensando, sino que puede presentar ciertas interferencias. En general, el grado de no ser muy específico disminuye de los electrónicos a los quimioelectromagnéticos. Sistema de activo de toma de muestras. En general, el objetivo en higiene es tomar muestras personales para su comparación. Los sistemas que se describen en esta sección son para la toma de muestras personales. Se clasifican en sistemas pasivos, en sistemas activos. Los sistemas pasivos. Estos sistemas no usan bomba de aspiración de aire. El contaminante difunde hasta el sistema de retención, por ejemplo, los tubos de difusión para el benceno, tolueno. También está el sistema activo. Estos sistemas se basan en hacer pasar un volumen conocido de aire contaminado a través de un medio de retención en el que queda retenido el contaminante presente en el aire, que es posteriormente extraído dicho medio y analizado para determinar su concentración. Un sistema activo de toma de muestras está formado por una bomba que aspira el aire con un caudal determinado y que está debidamente calibrada. Un muestreador con un soporte donde se encuentra el medio de retención del contaminante. Un captador o medio de retención del contaminante que dependerá del estado del contaminante, ya sean partículas, gases o vapores. Las bombas de muestreo. Las bombas de muestreo se utilizan habitualmente para la obtención de muestras. Son bombas de diafragma o de pistón, accionadas por un motor eléctrico alimentado por batería, con el objeto de que puedan tomarse muestras personales. Las bombas están diseñadas para que puedan colocarse sobre la persona durante la realización de su trabajo. De acuerdo con el margen caudal puede establecer dos grupos de bomba, que es el caudal bajo, funciona con caudales inferiores y se utiliza para la muestra de gases y vapores. Está el caudal alto, funciona con caudales un poco más altos para el muestreo de materias particuladas. Continuando con la exposición, a continuación veremos los medidores de contaminantes químicos. El oxímetro. El oxímetro es un instrumento utilizado para detectar y medir gases tales como el metano, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, oxígeno y hasta otros 50 posibles gases, siguiendo las prescripciones y directrices vigentes relativas a la seguridad personal.
Existen oxímetros profesionales para el empleo diario en la empresa. Algunos de estos tienen la función de almacenamiento de valores y medición posterior de transferencia de estos a un ordenador. Generalmente son usados para determinar los elementos de protección personal, identificar las áreas de riesgo de explosión, determinar los equipos adecuados de detección y detectar la presencia de contaminantes. Continuando con la exposición, ahora veremos el explosímetro. El explosímetro es un indicador de gas o vapor inflamable, el cual, al ser portátil, nos permite detectar rápidamente la presencia de gases o vapores combustibles únicamente. Es decir, que no detectará neblinas ni polvos combustibles suspendidos en el aire. Estos instrumentos presentan limitaciones en atmósferas de gas inerte, gases de chimeneas, atmósferas reducidas o en atmósferas que contengan menos del 10% de oxígeno. Sin embargo, esto no debe ser usado en espacios donde la concentración de oxígeno exceda la del aire normal y limpio, es decir, en una atmósfera enriquecida con oxígeno. Continuando con los medidores de contaminantes químicos, ahora veremos el fotoionizador. El fotoionizador es un instrumento con la capacidad de detectar las áreas que presentan mayor concentración de sustancias químicas en relación con los demás, lo que permite conocer los lugares de trabajo con mayores niveles de concentración. Es decir, el fotoionizador no identifica las sustancias químicas presentes en el lugar, sino áreas con mayor concentración. Si ya tiene conocimiento de los contaminantes, el fotoionizador puede ser útil para evaluar el nivel de exposición, ya que puede ofrecer una concentración aproximada, lo que permitirá elegir el nivel de protección. Continuando con los medidores de contaminante químico, ahora veremos el pH metro o el pHímetro. El pHímetro es un dispositivo electrónico capaz de medir la acidez o alcalinidad de una disolución en unidades pH, en las que disoluciones con pH menores a 7 serán ácidas y las mayores a este mismo valor serán disoluciones básicas. El pH metro se utiliza en medios donde es significativo comprobar este valor. Generalmente es empleado en laboratorios, piscinas, instalaciones industriales, con el fin de prevenir reacciones perjudiciales para la salud de las personas o implicados. Y por último, como último medidor de contaminantes químicos, tenemos el tubo detector. El tubo detector es un instrumento de vidrio sellado que contiene materiales sólidos granulados impregnados con una sustancia que reacciona cuando se ve en la presencia de un contaminante específico. Esta realiza mediciones rápidas mostrando un cambio de color nítido y claro. Para tubos con escala graduada, la lectura es simple. Se observa el cambio de coloración en esta para los que no se identifica la presencia del contaminante, pero no los cuantifica. Y como último punto tenemos las conclusiones. Según los datos expuestos, podemos concluir que el contratador tiene el deber de velar por el bienestar de los trabajadores de su empresa, brindándoles seguridad industrial y el equipamiento necesario. El monitoreo industrial es primordial, ya que en ello se verifica si los trabajadores cumplen con las normas de seguridad que la empresa emplea y si también cumplen con la utilización de los EPP. Para tener un buen desempeño y no tener distracciones, se recomienda que el sonido en el ambiente del trabajador sea menor a los 80 decibeles. Es importante que el personal cuente con una iluminación adecuada en su lugar de trabajo. Muchas gracias.